cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Y el día más feliz de mi padre, esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social. José Antonio, gracias por esta entrevista. No, gracias, muy contento, muy agradecido. Mira, ya hemos platicado muchas veces, pero ahora ya como secretario de Desarrollo Social, ¿cómo vas? Ya cumpliendo poco más de 100 días. La semana pasada, el jueves, cumplimos 100 días en la Secretaría, entendiendo mejor la narrativa, entusiasmado de coordinar los trabajos de la Secretaría, entusiasmado de seguir haciendo equipo con una Secretaría que tiene una gran mística, que tiene un gran sentido de emoción y de compromiso, y tratando al amparo de eso, de ir construyendo pues, un mejor entorno para lograr mejores resultados. Pero además de todo es una secretaría que tienes muchísima responsabilidad moral, porque finalmente de aquí acaban saliendo los recursos para que subsistan muchísimas familias mexicanas. Bueno, desde esta Secretaría está uno cerca, de manera literal, de millones de familias mexicanas. En el caso, por ejemplo, de Prospera, que es el programa más grande que administra la Secretaría, un programa de gran tradición, un programa que es estudiado y reconocido en el mundo por su importancia. Estamos en la vida de más de 24 millones de mexicanos, 6 millones de familias, y al amparo del programa buscamos hacerles llegar recursos para alimentación, para educación, para salud. Buscamos que se rompa la condición estructural que explica a veces la pobreza de más de una generación. Estamos en la vida de más de 5.7 millones de adultos mayores, estamos cerca de 6 millones de familias a través de los programas de Liconza. Tenemos una red de distribución de abasto social, la más grande del país en Liconza. Estamos en la vida de los jornaleros agrícolas, somos un puente entre el migrante y su comunidad. Tenemos el reto de generar mejores condiciones de inclusión financiera, laboral y productiva. Sí es una secretaría que toca a diario la vida de muchos mexicanos y aspiramos a que esa interacción, a que esa cercanía, a que esa vinculación se traduzca en que los mexicanos cuya vida toca Sede Sol cambie para bien. A ver, ya bueno, vienen épocas electorales, que me queda claro siempre es un problema para ustedes y para muchísimas familias, porque si bien mucha gente vive de lo que les dan para poder subsistir, para poder comer, empiezan las épocas electorales y a veces se cortan los programas. Nosotros lo que queremos hacer es involucrar a la sociedad para de manera muy transparente hacerla partícipe desde la elaboración del padrón hasta la entrega del recurso. Nosotros sentimos que ya en los programas que tienen padrones transparentes, padrones que son claros en sus criterios de elegibilidad, no debieran de ser afectados por el ciclo electoral y debiéramos de generar confianza a través de instancias ciudadanas de que la construcción y la entrega de los programas se está haciendo de manera transparente. Te ha tocado recorrer, has estado en muchas secretarías, pero finalmente han sido muy diferentes una de la otra. Aquí sí estás en contacto directo con la gente. ¿Qué es lo que más te ha llegado al corazón que digas, en esto quiero trabajar? En general, cuando uno recorre el país, cuando uno ve los rostros de las gentes que atendemos, lo que uno encuentra permanentemente es un deseo de superarse, un deseo de salir adelante, un deseo de generar para la familia, para la persona, mejores condiciones, y el sentir que en la Secretaría tenemos posibilidad de construir ese entorno que les permita salir adelante es sin duda emocionante y compromete. Y darse cuenta que ese deseo de superación lleva a veces al mexicano a ir siguiendo el ciclo agrícola en las diferentes cosechas como el jornalero, que el mexicano es capaz de caminar muchos kilómetros para ir a la escuela, para estar seguro que su hijo o su hija tenga adecuadas condiciones de salud, para mejorar el contexto de su vivienda, para buscar que la vivienda tenga mejores servicios, sin duda es emocionante. Tú has comentado algo que me dejó impactada, que muchos de estos recorridos que has hecho te das cuenta que la gente prefiere una televisión a un baño. Uno pensaría, a veces desde la comodidad del escritorio o de los satisfactorios a los que estamos acostumbrados, que el pobre lo primero que tendría que hacer
con su primer peso es alimentarse y que debía de alimentarse con una dieta sana, con una dieta que le permita una inclusión productiva. Pero el pobre aspira, igual que todos, a tener un patrón de consumo balanceado. El pobre quiere en su vida cotidiana tener espacios de diversión, de entretenimiento, tener variedad en su comida, tener fuentes diferentes de alimentación. Uno tiene aspiraciones a tener en su vida cotidiana diferentes estímulos, diferentes formas de alcanzar satisfacción. Una muy importante es la televisión y eso le da soporte a esta política profundamente social de que la transición digital tan importante para el país no resultara en un quebranto patrimonial en la vivienda de los más pobres. Oye, está la medición esta de la pobreza, que está complicada, ¿no? Y es bien interesante y importante la pregunta. La medición es útil en función de qué queremos saber y qué queremos comparar. Y hay diferentes cosas que en función de las distintas mediciones son ciertas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, en Latinoamérica se ha venido abatiendo la pobreza y en México no. Bueno, ahí hay que ver cómo se mide en Latinoamérica y cómo se mide en México. Si midiéramos todos con la misma base, entonces sí podemos comparar qué está pasando en México con lo que pasa en Latinoamérica. En general, una medida usual de pobreza es $1.90 por persona por día. Ese $1.90 por persona por día sale del promedio de las líneas de pobreza de los 15 países más pobres. No nos dice mucho de política pública, no nos dice mucho de qué quiere decir vivir con menos de $1.90. No entendemos bien qué canasta de consumo está implícita en ese $1.90, pero es una medición estándar. Conforme a esa, en México hoy hay la mitad de los pobres que había en el 2000 y hay la mitad de los pobres que hay en Latinoamérica, y la tendencia de reducción de la pobreza así medida ha sido tan clara y tan pronunciada en México como en el resto de Latinoamérica. Ahora, ¿cómo medimos la pobreza en México? Usamos un umbral diferente, usamos un umbral más exigente y nos fijamos además no solamente en el ingreso, sino que nos fijamos en si hay acceso a la escuela, a la salud, a la vivienda, al servicio en la vivienda. Y conforme a esa métrica, otra vez, dos cosas son ciertas. La pobreza extrema en México ha venido cayendo, pero seguimos teniendo un reto importante de pobreza moderada. A ver, vamos a platicar un poco más de tema personal, de quién es José Antonio Meade. Ya hemos tenido una plática con él personal, pero puedes seguir platicando muchísimo. Has pasado por 4 secretarías al hilo. ¿Quién más recientemente? ¿Nadie más? No, nadie más. Desde 1930 para acá. Nadie. ¿Y cómo le has hecho? A ver, tu primer secretaría, llegas de repente, fue la Secretaría de Energía, ¿no? Así es. ¿Y qué tal? ¿Qué diferencias has tenido personales? Ya vamos a hablar ya del tema personal en todas estas 4 secretarías, 4 encargos. Cada secretaría es muy distinta, pero tiene un hilo conductor. En cada secretaría lo que uno quiere o lo que uno ha querido en las 4 es acortar brechas. En cada secretaría de manera distinta. En energía, lo que uno quería era acortar la brecha entre los que tenían acceso a electricidad y los que no la tenían. Acortar la brecha en el país entre quienes usaban quienes usaban su energía de manera eficiente y quienes no lo usaban. Querías acortar la brecha entre la forma como se administraba Pemex y una mejor forma de administrarla, entre la forma como se administraba CFE y una mejor forma de administrarla. La Secretaría de Energía es fascinante en muchos sentidos, muy apasionante. Y luego llegas a Hacienda, pero eres, yo creo que de los muy pocos secretarios de Hacienda que la gente todavía quiere y estima, porque nadie quiere al secretario de Hacienda. Un puesto más complicado, yo creo, en el sector público que el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es un funcionario que está a prueba todo el tiempo por diferentes tipos de audiencias. El secretario de Hacienda primero tiene que convencer a su jefe de qué se puede y qué no se puede. Y ese es un proceso de reflexión complicado, porque siempre hay una ambición de que a través del presupuesto, a través del gasto público, puede uno hacer muchas cosas. Entonces, un primer elemento con el que siempre batalla un secretario, que siempre es incomprendido, mucha gente piensa que sus proyectos, sus ideas, sus programas merecerían estar reflejados en el presupuesto. Y muchas gentes piensan que sus programas, que sus ideas, que sus sectores debieran tener un tratamiento fiscal preferente. Entonces, el primer reto es convencer al presidente, al gabinete, de un programa económico, de una visión del programa económico, de qué se puede
y qué no se puede. Luego, convencer a un Congreso de que ese programa económico es un programa que merece el apoyo de la mayoría. Luego, que ese programa económico genere convicción en el mercado, que tiene formas de expresar cuando no está conforme con el diseño del programa económico. Luego tiene uno que convencer a la Corte de que los elementos que le dan soporte al programa económico son congruentes con la Constitución. Y luego tiene uno que generar convicción en el país de que es un programa económico que vale la pena, de que es un programa económico que genere estabilidad. Porque Relaciones Exteriores también fue una experiencia increíble. Yo creo que tener la posibilidad de cuidar la imagen de México en el mundo es una oportunidad formidable, es una gran responsabilidad, pero es también un gran privilegio. A ver, yo sé que te apasiona tu trabajo, pero siendo secretario de Estado, imagino que tienes muy poco tiempo para tu vida personal, para la familia. ¿Cómo lo has hecho? La familia siempre se ha sentido muy cerca de cada uno de estos desempeños. En la familia han visto gusto y emoción por lo que estoy haciendo, se han involucrado, han estado cerca, han buscado ser parte. Ciertamente implica sacrificios de tiempo, ciertamente implica que me ven menos de lo que yo creo que les daría gusto verme. A lo mejor no les da tanto gusto como yo creo, pero sí implica sacrificios. Te iba a decir, capaz y cuando regreses a tu casa ya te van a decir, ya estamos muy acostumbrados a que trabajes todo el día. Eso pero yo decían no en creo que relaciones. regreses tan pronto. A ver, de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿a dónde? No, eso decían en relaciones, que habíamos pasado de que se quejaran cuando me iba a que se quejaran cuando regresaba. Entonces sí hay que cuidar ese equilibrio, sí implica un reto, sí implica sacrificios. A ver, en tus sueños, ¿qué secretaría te faltaría? Si uno compara, el último que tuvo 5 fue Plutarco Elías Calles y pues tuvo también Guerra y Marina, entonces ya nomás me falta esa. ¿Ya ves? ¿Y cuál te gustaría? Ninguna. No, estamos, ya, la ya verdad, no les van a lo gustar que me gustaría, ni a los militares ni a los marinos les va a lo que me gustar. gustaría es ser un buen secretario de Desarrollo Social. Es una gran oportunidad, ninguna secretaría tiene un contacto tan cercano, tan permanente con quienes más necesitan. Ninguna secretaría administra una política tan central como la de desarrollo social, y la oportunidad que me da el presidente de desempeñarme es una gran oportunidad que yo espero corresponder con trabajo y con compromiso. A ver, después de viajar y ver de repente un día muy duro que llegas y te das cuenta y te enfrentas con la pobreza extrema que hay, ¿puedes dormir en tu casa? A ver, después de ver el mundo, cuando regreso a recorrer México, se da uno cuenta que tenemos futuro. Que vamos a ser un país grande, que vamos a ser un país importante, que vamos a ser un país que puede construir mejores oportunidades para sus ciudadanos. Ve uno lo que pasa en el mundo y los retos que enfrentan y encuentra uno en México todos los elementos para salir adelante. Con agobies, sí con problemas, sí con realidades estrujantes, con realidades lacerantes que ya no debieran ser parte de nuestra vida cotidiana, pero con una gran capacidad para sacarlos adelante, como la de muy pocos países en el mundo. José Antonio, ahorita, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo de recreación? En la casa dice que soy hiperactivo y soy igualmente capaz de ir al fútbol, que al béisbol, que un partido de rugby, y de literaturas, pues me gusta leer igual, desde historia contemporánea, de los retos del Medio Oriente, hasta de experiencias de pobreza, pasando por novelas de detectives. Entonces sí de amplio espectro en términos de lectura. A ver, José Antonio, ya te lo pregunté, a ver si me contestas lo mismo. Complétame esta frase. José Antonio Meade es... Pues yo espero un buen mexicano, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen amigo, un buen funcionario público. Muchísimas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida